Muchas gracias, señor presidente. Dos puntos. Uno, tengo, creo, radicado en esta comisión un proyecto de flagrancia, es relativamente corto, tiene que ver con aumentar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas. Hemos visto una serie de situaciones que las policías podrían estar bien servidas si se pudiese aumentar este plazo. Eh, Creo que hay varios proyectos de otros parlamentarios que van en la misma dirección y sería quizás una idea, algo que, dado que vienen de distintos sectores los proyectos, sería probablemente un proyecto que podríamos sacar relativamente rápido. Ese era el primer punto. El segundo punto, respecto del número de asesinatos en nuestro país, señor presidente. Cuando descubrimos que hay cementerios clandestinos de las mafias, eh, y cuando aparecen denuncias como la siguiente del abogado Aldo Duque, que dice que el día de hoy se presentó ante el Ministerio Público para acompañar a una señora que denunciaba asesinato y canibalismo en el centro de Santiago. Las personas asesinadas habrían sido incluso servidas a los vecinos y lo que no se comieron se lo dieron a los perros. Nuestro país, señor presidente, está en un declive civilizatorio que es simplemente insoportable. Y la pregunta que me gustaría hacer a mí al Ministerio del Interior es, ¿en cuánto estiman la cifra en negro de asesinatos en nuestro país? Porque lo que nosotros tenemos hasta ahora son las personas que son encontradas asesinadas y se determina que han sido víctimas de una fuerza que les quitó la vida. Pero ¿cuánta gente no sabemos? ¿Cuánta gente desaparece simplemente? Termina en una de estas casas de picadero, como se llaman en Colombia. ¿Cuánta gente está siendo efectivamente asesinada en nuestro país? Las cifras oficiales nos hablan de un crecimiento del 100%. Pero si sumamos aquello que está apareciendo, probablemente estamos enfrentados a una situación incluso peor. Entonces, señor presidente, si existe algún tipo de estimación en el Ministerio del Interior respecto a las cifras en negro de asesinatos, las cifras no formales, quizás algún tipo de sistema analítico como se utilizaba en Colombia, en otros países, pues, sea capaz de llegar a una aproximación relativamente fiable, para que también sepamos a qué nos estamos enfrentando efectivamente. Muchas gracias. Y en ese caso, perdón, diputado Kaiser, ¿no será prudente solicitar las personas desaparecidas al Ministerio del Interior para efectos de poder hacer el vínculo? Me parece que en relación, no tengo con precisión la idea, pero quizás por el tiempo de desaparición y por la declaración de muerte presunta, quizás también podría ser un indicio. Sí, diputado Kaiser. Lo que sucede, señor presidente, es que mucha gente desaparece por voluntad propia. Efectivamente, hay miles de personas que son buscadas y sin embargo, efectivamente, son ellos los que cortan los vínculos con su familia. Entonces podríamos terminar con sobreestimaciones. Pero dado que hay fenómenos similares y ocurrió en Colombia y hay otros países donde efectivamente se estimó sobre la base de sistemas de análisis cuánta gente efectivamente estaba desapareciendo por voluntad propia, no querían pagar las deudas, tenían problemas familiares, lo que fuere, y cuántos estimado, esto es un estimado, es una aproximación, cuántos estimado habían sido o habían caído víctimas de la delincuencia. Entonces, mi consulta al Ministerio del Interior sería si tienen o han buscado métodos comparados o métodos en otros países que puedan ser aplicados en Chile, para que nosotros tengamos una cifra lo más cercana posible a lo real, a lo que realmente está sucediendo en nuestra sociedad. Quizás la colega pueda... Ya, diputado. Oh, disculpe. Yo tengo la impresión de que esa es más una conversación que un oficio, en términos de que no creo que se pueda explicar una metodología que vincula distintos puntos y donde van a haber distintos factores que inciden probablemente en esa desaparición de personas que van desde lo que usted dice hasta personas que se mueren y efectivamente se mueren naturalmente, una enfermedad, y que probablemente los entierran porque no tienen mecanismos, digamos, para llevarlos a un cementerio, comprar el cajón, etcétera, etcétera, con temas de homicidio. Entonces, tendría que ser gente especializada, creo yo, la que tiene que venir a decirnos cómo ven ese fenómeno y cómo se están aproximando metodológicamente a eso. Sí, yo comparto esa aprensión respecto a los términos para que puedan realmente contestar
lo solicitado y para que sea una información útil para usted y para la comisión. Podríamos consultar el miércoles, pero también podríamos al menos oficiar respecto a personas, eh, ahí yo me hago cargo un poco, perdón, puta que sé, pero personas desaparecidas y en relación a eso la cantidad de tiempo y en cuántas de esas personas se ha declarado muerte presunta, para efectos de determinar si es que el paso del tiempo pueda ser predecible de que esa persona haya muerto o bien asesinado o bien por otra razón. Y consultarle también al Ministerio del Interior lo que dice el diputado Kaiser, si es que hay alguna métrica o mecanismo que mida la probabilidad de que ciertas personas hayan, no sé si por, por, por tener antecedentes quizá, u otro elemento que puedan determinar factiblemente que puedan haber fallecido. Yo quisiera también solicitar un oficio al Ministerio del Interior. Hoy día vi una entrevista del señor Eduardo Taller, director de Migraciones, y vi en la semana publicaciones del Ministerio del Interior que hablan de disminución de ingresos de migrantes por las fronteras de manera irregular. Pero me sorprende que utilizan una métrica distinta a la que se han utilizado en todos los gobiernos anteriores, que tiene que ver con el ingreso efectivo a nuestro país, sino que solamente hacen alusión a avistamientos. Y los avistamientos no es precisamente el problema son las personas que no se logran detectar a plena vista y que ingresan a nuestro país o que salen de nuestro país de manera ilegal, como las dos personas fugadas involucradas en el homicidio del exteniente Ronald Ojeda. Ese es el real problema. Y la manera de medir en nuestro país siempre ha sido a través de las denuncias y autodenuncias que determina a través de informes la PDI. Y eso este gobierno no lo está utilizando para medir los ingresos irregulares por pasos clandestinos o no habilitados. Y yo sospecho que aquello no lo hace porque las cifras no son favorables a este gobierno. El año pasado ingresaron más de 44.000 personas de manera irregular por pasos clandestinos o no habilitados, que lo señala la PDI a través de denuncias y autodenuncias, y el año 2022 fueron más de 50.000. Es decir, en 2 años tuvimos más ingresos irregulares que en toda la historia de nuestro país, incluso más que los 4 años anteriores del gobierno del expresidente Piñera. Entonces, lo que yo quiero solicitar es primero un oficio a la PDI para que nos actualice las cifras, no solamente de los ingresos irregulares, y se les insere la denuncia de autodenuncias, para que se les insere la cifra al país y no se siga tratando de dar una cifra distinta para tratar de generar una realidad muy diferente de lo que realmente está pasando en el país y que se ve a diario, sobre todo a propósito de la delincuencia. Y además actualizarlo con las cifras de expulsados administrativamente. El año 2022 fueron 31 expulsados administrativamente de más de 50.000 ingresos ilegales. Y el año pasado creo que no superaron los 400 expulsiones administrativas. Por lo tanto, quiero que la PDI nos mande ese informe y ojalá que el gobierno ocupe la métrica que ha ocupado en los gobiernos anteriores. Yo recuerdo muy bien cuando en el último año del gobierno del presidente Piñera se le criticaba precisamente por las cifras de ese año, en particular de ese año. Los de los años anteriores fueron muy bajas, pero se le criticaba en base a una métrica que han ocupado todos los gobiernos. Entonces, ¿por qué se ocupa una métrica distinta durante este gobierno? Bueno, lo que uno tiende a pensar es que se ocupa una métrica distinta para que las cifras den más bajas, porque los avistamientos son insuficientes. Lo que uno tiene que controlar es las personas que efectivamente ingresan a nuestro país, no aquellos que las Fuerzas Armadas logran ver en la frontera, porque ese no es el problema. Las que las ven las logran detectar y eventualmente reconducir. El problema es las que no logran detectar e ingresan igualmente, que son principalmente personas relacionadas al crimen organizado. El crimen organizado no entra por lugares donde puedan ser avistados, entran precisamente por aquellos lugares que no son avistados. Entonces, teniendo esa información, me parece que el gobierno va a poder tomar mejores decisiones porque ocultar la información, ocupar una métrica distinta, me parece que solamente agrava el problema. Diputado Kaiser. Complementando, señor presidente, yo le solicitaría a esta comisión que mandemos también una nota de protesta por el cambio de métrica, en razón de que estos cambios tienen que ser transparentados al momento de hacerse y porque al momento de cambiar métricas, lo que se está cambiando también es la forma de enfrentar un problema. Entonces, señor presidente, lo saben, nosotros no somos inocentes, lo saben en el Ejecutivo, cambian la métrica porque las cifras se ven entonces como si estuviesen yendo a la baja
y eso es una decisión política. Pero una decisión política no puede traducirse en entregarnos a nosotros y al país cifras que nos lleven a nosotros a tomar decisiones equivocadas al momento de generar políticas. Entonces, al gobierno pedirle seriedad en una nota de protesta. Muchísimas gracias, señor. Por su intermedio, presidente, al diputado Kaiser, que está bien, pero no confunda los términos ni plantee, ni sugiera, ni observe. Esta es una comisión técnica. Ya llevamos 37 minutos entre cuentas y todavía ni siquiera entramos a varios. Y si se quiere hacer alguna crítica política, o estamos en varios, perdón, lo haga ya, pero efectivamente dediquémonos a legislar, que es lo que corresponde, es mi opinión, mi humilde opinión, presidente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputada Fries, cerramos el punto con el... Sobre el mismo punto, presidente, por su intermedio siempre tengo esta diferencia con el diputado Kaiser de que asume cosas y por lo tanto yo lo que diría es que nos vengan a explicar efectivamente si hay un cambio de métrica, por qué hay un cambio de métrica, porque eventualmente y sin obrar de mala fe, podría ser que fuera una mejor cosa, como cuando se cambió también la forma de la mirada sobre la pobreza, ¿no es cierto?, en Chile, cuando se hizo multifactorial. Entonces, yo pediría que si es así, que se cambió la métrica, tengo mis dudas y presumo incluso a favor, que vengan y expliquen y ahí cada uno podrá sacar su opinión respecto a eso. Diputada, esta métrica, porque hice los cálculos, en el gobierno del expresidente Piñera hubiéramos tenido 19 o arriba del 20% menos de ingresos ilegales según la métrica oficial, porque esa métrica baja automáticamente, como son solo avistamientos y no es la persona que realmente ingresó a nuestro país, automáticamente la cifra baja, porque no se detecta al que ingresó, se detecta solamente al que se vio. Bajamos las detenciones porque no se detecta al que ingresó, porque ingresó es a través de denuncia, autodenuncia, porque ya está en el país. El avistamiento es solamente al que se ve en la frontera, que logra detectar el ejército en la frontera. Y ahora tenemos el ejército en la frontera, antes no lo teníamos. Pero bueno, acuerdo y cerramos este punto, diputado Kaiser, y vamos a la tabla. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. Eh, lo siguiente, y con toda la cordialidad y amistad que yo tengo por el diputado Leiva, pero mis intervenciones aquí las decido yo, no usted. Yo soy un diputado electo, igual que usted. Y esto no es una declaración política, puesto que todos los presentes debiesen tener interés de trabajar con los mejores datos posibles a la hora de tratar el problema tanto de criminalidad como de inmigración. Si los datos no son aquellos que le convienen al gobierno, no es algo que alegre a la oposición, puesto que es la gente la que lo está sufriendo. Pero si el gobierno nos está dando datos que conducen a equívoco, entonces sí es un problema de la oposición. Y este es exactamente el lugar donde tiene que plantearse la inquietud. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Muy breve, presidente. Solicitar oficiar a tanto a Interior, la delegación presidencial y a Carabineros para que nos indiquen cuáles fueron los protocolos eh, frente a un grupo de delincuentes que se dieron cita afuera del Hotel Pullman en la comuna de Las Condes, donde generaron serios disturbios hace algunos días. ¿Nos pueden informar cuáles fueron las medidas adoptadas en su momento y bueno, cuál fue el resultado? Ya está a la vista, así que es bastante desastroso. Muchas gracias, señor presidente. A ver, la incomunicación, esto es una pena accesoria, es decir, el tribunal puede determinarla de acuerdo con el mérito del proceso. Si, por ejemplo, yo he recibido visitas, a través de esa visita me hice de un arma y con esa arma maté a otro recluso, ¿es razonable mantener el régimen de visitas en un proceso sancionatorio posterior para esa persona? ¿Es razonable mantener un régimen de contacto con el exterior de personas que utilizan ese régimen de contacto para mantener el control sobre sus organizaciones delictuales? Y eso se puede hacer perfectamente bien también a través de menores de edad. Yo creo que un juez confrontado con la peligrosidad de un delincuente, con su historial, con su capacidad para hacer daño, tiene que tener la posibilidad de decir efectivamente, ¿sabe qué más? Este caballero, de acuerdo con lo que ha hecho y lo que puede potencialmente hacer, debe ser mantenido en un régimen de aislamiento. Esto nuevamente es una pena accesoria,
No es una pena que simplemente se imponga por ley. Tiene que imponerla el propio juez cuando se vea ante un caso calificado. Y un caso que sea lo suficientemente grave como para sostenerse también ante una corte de apelaciones, en una apelación, en razón de los derechos que han sido mencionados por los colegas presentes. Entonces, los y las colegas. Muy bien, presidenta, disculpe. Ok. El plural sigue siendo neutral. Entonces, a lo que voy, señor presidente, es que nosotros estamos dando un instrumento a la justicia. Un instrumento se puede usar o no, de acuerdo con la peligrosidad del reo. Me acuerdo todavía de Perú. ¿Se acuerdan de Abimael Guzmán? Sí, clásico. Ya. Sendero Luminoso. Sendero. Abimael Guzmán fue efectivamente condenado a un régimen de aislamiento y de aislamiento total, entre otras cosas, porque el riesgo de que se pusiese en contacto con el exterior era muy alto. Ahora, otro punto, cuando uno le entrega la posibilidad o la disposición de generar el aislamiento a un gendarme, usted se lo está entregando a uno de los grupos más amenazados de nuestro país. Si yo voy donde yo soy un mafioso y sé que un gendarme tiene, de cualquier grado, tiene la posibilidad de aislarme en el sentido por el reglamento carcelario, no el juez, sino que el gendarme. La presión que se va a hacer sobre ese gendarme o su familia, usted se puede imaginar, y no hay cómo defenderlos, no hay cómo protegerlos, y los gendarmes lo saben. Entonces, entregarle esta facultad al juez lo que hace es quitarle a Gendarmería y al individuo gendarme la presión de discrecionalmente determinar si esto es necesario o no es necesario. Esto lo va a determinar el juez y va a ser por el transcurso de la pena. Con eso protegemos a Gendarmería, a los miembros de Gendarmería, protegemos a la sociedad y posiblemente protegemos también a los menores de edad que puedan ser utilizados para la comisión de delitos, manteniendo el contacto con el reo, si este es de altísima peligrosidad. Es a ese tipo de casos al cual me estoy refiriendo, señor presidente. Esto no es una pena general ni... Es accesoria en el caso de que sea calificada y efectivamente la persona a la cual sea sometida a esta pena se lo haya ganado, a criterio del juez se lo haya ganado. Y yo creo que nosotros deberíamos tener por lo menos el instrumento en la caja. Si no lo usamos, perfecto. Pero por lo menos los jueces tienen que tener la posibilidad de tener ese instrumento. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Orsini. Preguntas a la Defensoría. Ya. Sí, presidente, discúlpeme, pero hay algo de esta discusión que no estoy comprendiendo bien. Primero, entiendo que las penas accesorias a los crímenes y simples delitos no son facultativos del juez. El juez tiene que siempre imponerlas cuando condena a una persona por un crimen o simple delito. Por tanto, aquello que señalaba el diputado Kaiser respecto de que, bueno, el juez verá en cada caso si le aplica o no, no corresponde. Y lo segundo que tengo duda es que esta pena accesoria ya existe. Existe al día de hoy, está en la legislación, hoy día se le aplica a todas las personas que son condenadas por crímenes y simples delitos como pena accesoria siempre. Por tanto, acá lo que hace el proyecto de ley original es eliminar esta pena accesoria y lo que busca el diputado Kaiser es reponerla, lo que no cambiaría en nada el sistema penal en los términos en los que tiene ahora, sino que lo que cambia es el proyecto de ley original que me imagino que de manera humanitaria decidió eliminar esta pena accesoria. Entonces, la pregunta en definitiva es, ¿en qué cambia el mantener este tipo de pena accesoria en nuestro sistema procesal penal y en qué cambiaría también el eliminarla? Diputada Orsini, solamente para aclarar, el proyecto de ley no contempla eliminarla. Esa está eliminada ya en nuestro Código Penal. Está eliminado. No contempla reponer. Por lo que pretende el diputado que es reponer algo que ya está eliminado del Código Penal. Presidente, que yo creo que, no sé si tengo un error en la interpretación de esto, pero entiendo que eliminado, hace referencia a algún inciso anterior, pero esto estaría vigente. Se eliminó en algún momento de la ley. Gracias, diputado Leiva.
Mira, bajo el gobierno de don Patricio Elwin Azócar. La Defensoría, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que sí, solamente para complementar un poco la discusión que estamos teniendo recién, el Ley Chile aparece como, pareciera dar a entender que está vigente. Yo creo que hay un error de formato en Ley Chile, porque sale eliminada y parece referirse a ese inciso y no al inciso previo. Ahí que la duda de los diputados es muy razonable. Más allá de eso, como Defensoría pensamos que es mejor que esta sanción siga regulada en el decreto ley 518, que es el reglamento de establecimiento penitenciario. Y la razón es primero que Gendarmería, bueno, voy a la línea un poco lo que decía el diputado Araya, Gendarmería tiene mucho más conocimiento de en qué casos tiene sentido imponer esta sanción y está en el día a día, digamos, con lo interno. Esta sanción hay dos razones por las cuales un preso puede ser aislado, incomunicado en principio, ¿cierto?, de sus familiares o otras visitas externas al establecimiento penitenciario. La primera es por haber cometido alguna falta grave del decreto ley 518. Ahí hay, digamos, una serie de faltas desde el aislamiento, desde participar en un motín, digamos, hasta tener un celular. Y después hay una segunda razón, que es que por razones administrativas, ¿cierto?, decisión de Gendarmería, el preso sea destinado a un módulo de alta seguridad. Entonces, me imagino que gatilló esta indicación, que el caso del magistrado Urrutia, que decidió, pese a eso, posibilitar esa comunicación. Entonces, es más razonable a nuestro juicio que esta sanción sea administrativa, que se puede poner, sacar según la conveniencia que haya Gendarmería, y no que la determine un juez de antemano por 10, 5 o 15 años. Y solo para terminar, en el caso de que lo determine Gendarmería, tampoco la determina el gendarme necesariamente que está ahí, que es la preocupación razonable del diputado Kaiser, sino que probablemente esta decisión normalmente la toma el director del establecimiento penitenciario, por lo menos hasta donde yo entiendo. Entonces no es que haya directamente no es que directamente el gendarme a cargo de la celda, que además van variando, no tener un problema personal, digamos, necesariamente con el reo, sin perjuicio de que evidentemente influye la relación personal en esa decisión. Eso, muchas gracias, señor presidente. Diputado Kaiser. Y ponemos en votación. Muchas gracias, señor presidente. Un solo punto. Gendarmería normalmente aplica las sanciones en razón de la conducta intrapenitenciaria, no necesariamente en razón del delito por el cual fue condenado un recluso. La lógica detrás de esta norma originalmente iba de la mano de considerar la peligrosidad del recluso al momento de cometer los delitos que había cometido, no necesariamente su vida dentro de la cárcel. Una persona, un capo de la mafia, puede ser una seda dentro de la cárcel, puede comportarse perfectamente bien, no tocarle nunca un pelo a nadie, porque entre otras cosas también tiene a otra gente para hacerlo, ¿ya? Y sin embargo, es un peligro que él mantenga contacto con el resto de la sociedad. Y es ahí donde yo creo que el juez puede tomar una decisión y puede decir, ¿sabe qué más? Este hombre es, por ejemplo, el jefe de los sicarios del Tren de Aragua. ¿Cómo lo va a dejar con contacto con alguien afuera? ¿Cómo puede tener contacto con cualquier persona en ese marco? Si eso es... No, Es que no diputado, por estoy favor. hablando de Urrutia, yo estoy hablando simplemente, Urrutia es otro tema. Yo estoy simplemente planteando que un juez, a la hora de determinar una pena, debiese considerar también la peligrosidad de la persona para la sociedad. De otra manera, efectivamente, usted se lo pasa a Gendarmería, pero Gendarmería va a actuar probablemente recién cuando el presidiario haya cometido alguna falta. Ese es un Bueno, tema que gracias, evidentemente se puede diputado considerar. Kaiser. Muchísimas Señor gracias. Secretaría, en votación, por favor, la indicación del diputado Kaiser. Muchas gracias, presidente. Solo tengo una duda. Cuando escucho algunos de los argumentos de mis colegas, si están pensando en blancas palomas que fueron condenadas de forma injusta, porque estamos hablando que esto se va a aplicar a personas que siguen operando y que mandan a matar, mandan a secuestrar, mandan a torturar, siguen operando desde las cárceles. Entonces, esto está pensado precisamente en ese tipo de personas, no en blancas palomas, no en el que cometió un error, no, son tipos que tienen por oficio, por dedicación, por profesión, la comisión de crímenes y que están en un nivel que están haciendo un verdadero riesgo para otros, incluso estando privados de libertad. Por tanto, hoy les pido que saquemos y superemos esta idea que idealiza o que victimiza al privado de libertad. Estamos hablando de los que incluso
son los que imponen un régimen del terror dentro de las cárceles, donde mandan a extorsionar a las familias de las personas privadas de libertad. Entonces, estamos hablando de eso, en esas personas estamos pensando. Entonces, creo que esto es una iniciativa que va en la dirección correcta. El sistema jurídico tiene que tener estas herramientas para enfrentar delincuentes de este nivel de peligrosidad. Voto a favor. Gracias, diputado Araya. En contra. Diputado Jonet, Me abstengo. diputado Leal, Señor presidente, yo creo que nuestro sistema judicial tiene suficientes elementos para, y de hecho es muy garantista, tiene muchos elementos que le permiten a una persona que sea condenada, por ejemplo, a esta pena accesoria, también recurrir ante instancias superiores en caso de que considere que la pena accesoria no es necesariamente, no está necesariamente justificada. Bueno, no son tantos, pero bueno, el hecho es que un juez, sí, después de terminado el proceso, el juez tiene normalmente, pongámoslo en el caso tipo, ¿ya? El caso tipo es que tenemos un juez con criterio. El caso tipo, claro, el caso tipo es que tenemos un sistema judicial que funciona. De la mano de eso estamos generando esta legislación. Y el caso tipo es que tenemos a un delincuente que ha cometido un delito de tal magnitud o en concierto con otras personas, teniendo una influencia sobre terceros, que significan que su contacto con la sociedad es un peligro para la misma, puesto que puede seguir gestionando sus negocios delictivos desde la cárcel, y todos sabemos que eso está sucediendo ahora. No es que sea algo que... Ese sí es el tipo, eso es la realidad en este momento. Mafias actúan desde las cárceles, incluso estafan desde las cárceles. Sabemos que las cárceles son un espacio donde Gendarmería no tiene el control total. Entonces, entregar esta herramienta o este instrumento para un futuro, colegas, en el cual nosotros, uno, fortalezcamos Gendarmería, mejoremos las condiciones carcelarias, aumentemos la capacidad carcelaria, es solamente un complemento para lograr el objetivo que todos queremos, que es controlar a la mafia, controlar a los elementos más peligrosos de nuestra sociedad. No creo en la resocialización de esos elementos, por lo tanto. Así que, señor presidente, yo, en razón de esto, para darle más instrumentos a los jueces, voto a favor. Muchísimas gracias, señor presidente. diputado Orsini. Gracias, presidente. Creo que con mis intervenciones en la discusión en particular argumenté latamente mi postura. Sin embargo, quiero hacer un punto final y creo que ahí se equivoca el diputado Kaiser por su intermedio. Esta no es una facultad ni una herramienta que le estamos entregando a los jueces, es una obligación. Los jueces tienen, si condenan por un crimen o simple delito, sea cual sea, la obligación de imponer la pena accesoria. No es una facultad, no es una herramienta. Gracias, presidente. Por eso en contra. En contra. Johannes. Muchas gracias, señor presidente. Yo concuerdo que subir las penas no necesariamente disminuye la comisión de delito. Concuerdo en que mucho más importante es que la mayor cantidad de delitos posibles sean esclarecidos y sean sometidos a pena. Estoy de acuerdo. Pero aquí hay otra esfera que también debemos considerar, que es el tema de la proporcionalidad de las penas. Y cuando nosotros hablamos de la proporcionalidad de una pena, por ejemplo, respecto de un asesinato, descuartizamiento de una mujer, entonces yo me pregunto si efectivamente es proporcional, 40 años son proporcionales al delito cometido. Originalmente eso habría llevado consigo la pena de muerte. Yo soy partidario de la pena de muerte. Yo creo que la pena de muerte, no sé si permitía controlar el delito, posiblemente no. Pero lo que sí hacía era entregarle a la sociedad, en el momento de la aplicación de la pena, la certeza de que la pena aplicada estaba directamente en relación con el delito cometido. De hecho, eso es lo que uno siente por justicia. Proporcionalidad. Desde el primer código de Hammurabi, cuando dice ojo por ojo, o sea, y diente por diente, ¿no? Bueno, está león. Pero también recogido en el código de Hammurabi. Bueno, pero más allá de eso,
nosotros ya tenemos ese tipo de pena, aunque lo tenemos inoficialmente. De hecho, hay gente que muere en la cárcel. Entonces, no veo ninguna razón por la cual alguien pudiese tener alguna argumentación del punto de vista moral para rechazar esto cuando ya lo tenemos en la práctica, el presidio perpetuo hasta la muerte en prisión. Y yo creo que para los delitos que se están cometiendo en Chile, eso es lo menos que le podemos ofrecer como compensación a una sociedad que está siendo tan castigada por seres humanos tan pervertidos. Muchísimas gracias, señor presidente.